Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Vaya por delante que el comentario que voy a hacer a continuación no va precisamente por el portavoz de Ciudadanos que me ha precedido en la palabra, pero es que, aunque no he podido seguir toda la sesión de la mañana, escuchando intervenciones de los portavoces de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular, uno se pregunta que si serían capaces sus señorías de hacer oposición al Gobierno sin los independentistas catalanes, sin los independentistas vascos, sin los partidos catalanes, sin Cataluña y sin el País Vasco, porque yo creo que, sinceramente, no serían capaces. Pruébenlo. Vamos a hacer una prueba. A ver si el Pleno de la semana que viene son capaces de intervenir, hacer oposición al Gobierno sin nombrar Cataluña y el País Vasco, los catalanes y el País Vasco. Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no. Miren, les doblo la apuesta a todas sus señorías, las presentes aquí y las ausentes. Yo me comprometo a pagarles una comida a todos los diputados y diputadas del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, muy gustosamente, si ustedes, escuche, si ustedes son capaces de hacer la campaña electoral de Andalucía sin hablar de Cataluña, sin hablar del País Vasco, sin hablar de los independentistas catalanes, sin hablar de los independentistas vascos, sin hablar de presos políticos y sin hablar del procés. Cataluña tiene muchos problemas. Andalucía tiene muchos problemas. Hablen de los problemas de Andalucía. No hablen de Cataluña, no hablen del País Vasco y ganarán una comida. Bien, con la venia del presidente, han tenido mucha paciencia a lo largo de toda la mañana, por tanto, que hayan tenido ahora 2 minutos de paciencia con este diputado, supongo que no es ninguna excepción. Vayamos a lo que nos ocupa, el Real Decreto que convalidamos en su momento con el compromiso de que se pudiese tramitar como proyecto de ley. Nosotros habíamos presentado muchas enmiendas. Vaya por delante que el Gobierno hizo su trabajo, desde mi óptica, mal hecho desde un inicio y nos vetó prácticamente 8 enmiendas al artículo 1, el que hacía referencia a aspectos tributarios que yo considero que eran necesarios. Nosotros no planteábamos mejorar el trato de algunas deducciones simplemente para incrementar los beneficios fiscales, sino que nosotros entendemos que para hacer determinadas inversiones, sobre todo a aquellos propietarios de rentas más modestas, van a tener muchísima dificultad en poder complementar las deducciones que se plantean. Y por eso, para determinados tramos, entendíamos que estas deducciones debían ser más altas. Esto nos lo vetó el Gobierno y no ha sido posible. No nos vetó a este artículo 1 2 enmiendas que hemos querido mantener, aunque hemos retirado todas las demás, que es la 23 y la 25, y simplemente la 23 lo que pretende es que los costes financieros también formen parte de la cantidad objeto de deducción, y la 25 solo pretendía que todas las subvenciones vinculadas a la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones, todas, también las que concedan a las comunidades autónomas, se pudiesen beneficiar de no integrarse en la base imponible del IRPF. Pero, en todo caso, pues dejo a su consideración tanto la 23 como la 25, que son las que mantenemos vivas. Más allá de esto, yo quiero agradecer a todos los ponentes, a todos los compañeros y compañeras de la comisión, también a Eva Bravo, portavoz del Partido Socialista y ponente en esta ley, para intentar consensuar y facilitar la aprobación con un amplio margen, que yo creo que se va a producir de este proyecto de ley. Nosotros hemos introducido, con una de nuestras transaccionales, una modificación al artículo 21 de la Ley de Propiedad
horizontal, sobre todo para clarificar y dejar fijado exactamente todo el procedimiento para que las comunidades puedan cobrar los impagos que se producen y, desgraciadamente, generan muchos problemas a las comunidades de propietarios que se producen por parte de algunos de sus propietarios. Se introdujo en su día la posibilidad de utilizar el procedimiento monitorio, eso fue un avance, pero se generaban muchísimas dudas respecto al procedimiento, la forma de certificar, cuáles son los gastos o inversiones que se podían reclamar o no se podían reclamar, si se podía iniciar un procedimiento de garantías adicionales aunque el propietario supusiera al procedimiento monitorio, y eso ha acabado resuelto. También se ha fijado la posibilidad de utilizar el arbitraje en estos casos, que seguramente lo va a facilitar, y, por tanto, esto seguramente para muchas comunidades de propietarios y, sobre todo, también para muchos profesionales del derecho que están actuando día a día en el ámbito de la gestión de las comunidades de propietarios, va a facilitar muchísimo el trabajo. Es por ello que también, a través de una enmienda transaccionada con la enmienda 33 que nosotros presentamos, simplemente matizamos, explicitamos que las reformas que se deben hacer en una disposición adicional que añadimos a la Ley de Ordenación de la Edificación, de las edificaciones, las reformas que se deben hacer deben ser compatibles con el respeto al medio ambiente. En todo caso, nosotros vamos a votar favorablemente al dictamen de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias.